Bueno, sabido es los piquetes de esta forma de manifestar en la República Argentina, concretamente. ¿Qué es lo que genera? Los inconvenientes en la gente, aquellos que tienen que llegar a su lugar de trabajo y no pueden, aquellos que tenían que llegar al médico y no pudieron llegar, por ejemplo. En definitiva, una serie de inconvenientes, como mínimo, demoras importantísimas. Aquellos automovilistas también que desesperan en el medio, hubo enfrentamientos también y hasta nuevas modalidades por parte de quienes están intentando hacer un reclamo. Nacho Ramírez está con nosotros, ha hecho un informe y vamos a hablar entonces de los piquetes y sus complicaciones. Nacho. Así es, Agos, Claudio, hay una realidad que en el 2014 existieron comprobables 514 manifestaciones, solo se abrieron 490 expedientes en las fiscalías de la ciudad con una particularidad: el 90% de las contravenciones fueron desistidas por falta de pruebas. Parece un poco disparatado, pero el 90% de los expedientes tramitados en la ciudad fueron archivados, básicamente teniendo en cuenta que no estaban las propuestas ni las pruebas para poder comprobar las diferentes manifestaciones, pérdidas realmente millonarias que nos afectan directamente a la vida de todos los que transitamos en la ciudad de Buenos Aires. Calculemos que ingresan más de 1 millón de vehículos por día, más todo el tránsito de gente, y generalmente hay 5 a 6 vías que colapsan diariamente por estos cortes. Este es el precio de la protesta. En el 2014 se realizaron 542 cortes por manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires, colapsando el tránsito del 1,5 millones de vehículos que circulan por la capital federal. Por cortes y piquetes no hay ni multados ni condenados. El Ministerio Público de la ciudad participó de 490 contravenciones. El 90% de los expedientes judiciales fueron desestimados por falta de pruebas. Las principales organizaciones que llevaron adelante los cortes fueron Quebracho, la CTA, el Partido Obrero y la Clase Corriente Combativa. Las principales zonas de cortes y manifestaciones diarias son el Obelisco, el Congreso de la Nación, la Plaza de Mayo, las esquinas de Alem y Córdoba, Retiro, el Puerto y Avenida Córdoba y Callao. La otra crónica del piquete. El precio de la protesta. ¿Pierde mucho con los piquetes que hay anualmente? Pierde muchísimo. La verdad es un costo grande. Por un lado, en el tiempo que pierde la gente, y la gente es algunos que van en auto, muchísimos que van en colectivo, obviamente también el que va en taxi. Y también lo que te genera es esa sensación de incertidumbre, ¿no? Al haber tantos piquetes, que es cierto que el pico máximo estuvo en el 2012, fue creciendo hasta el 2012 casi con 1000 piquetes y después fue reduciéndose. El año pasado fueron menos de 500. Esa sensación de incertidumbre que genera el piquete, de que estás en el auto y de golpe se paró todo, afecta mucho la calidad de vida de los que nos movemos en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos dos maneras de intervención judicial. La primera está vinculada a la intervención de la Ciudad de Buenos Aires, que interviene cuando hay una contravención. Y la segunda, que tiene que ver cuando intervienen los juzgados nacionales, que intervienen cuando hay un delito, que es el delito del 194 del Código Penal. El otro es el 78 del Código Contravencional. En el caso de cuando intervenimos nosotros, que es el 78, cuando es la contravención, que es la obstrucción de la vía pública, ¿no? En ese caso, nosotros estamos viendo que muchas veces, producto de las dificultades que se tienen a la hora de desarrollar la tarea de la actividad preventiva de la policía, identificar a quienes cometen la infracción es el elemento primordial para poder proseguir después las acciones, porque normalmente hay filmaciones y después se puede determinar si hubo una obstrucción a la circulación vehicular o no la hubo.
pero estamos viendo con preocupación que el 90% de las causas terminan siendo desestimadas por los fiscales por gusto que no tienen los elementos de prueba necesarios para poder continuar con la acción. Lugares estigmáticos como es el Obelisco, que te corta la 9 de Julio, Corrientes. Afortunadamente casi nunca se corta el Metrobús, que es una de las buenas cosas del Metrobús, que al haber separado el transporte público, el colectivo, del tránsito en general, en el Juan B. Justo, en la 9 de Julio, en general cuando hay un piquete nunca se corta o excepcionalmente se corta el Metrobús. En el Ministerio de Trabajo, que está ubicado en un lugar muy estratégico para el tránsito, que es el corredor del Bajo. Obstruye el transporte público, ahí se comete un delito. Y tiene una infracción mucho más grave. La infracción puede ir de 3 meses a 2 años de prisión. Y es importante destacar que a la hora de algún corte o manifestación impacta directamente y replica en toda la ciudad, incluso en todos los accesos. Y el gran problema que se está dando actualmente es que no existe ningún tipo ni de condena ni de multa en los procesos penales y en los procesos contravencionales a este tipo de personas que deciden manifestar. Hay veces que son muy pocos y eso impacta en la vida de todos nosotros. Nacho, en el caso del piquete en el kilómetro 31 de la empresa Lear, en su momento se hablaba de multas, principalmente por la modalidad que utilizaban cuando ponen los autos justamente en Panamericana y se detienen allí a cero. La multa es porque así como hay una velocidad máxima, hay una velocidad mínima para circular, por ejemplo, por Panamericana. Entonces ahí sí labraron las multas correspondientes. Pero la realidad es que el conflicto es que cuando la policía intenta sacarlos del lugar... Está el principio constitucional de la libre circulación. Claro. Y te la están obstruyendo. Vayas a poca velocidad o te pares ahí en la Panamericana, ¿no? Sí, y nadie puede elegir, ¿no? Ninguno de los automovilistas o las personas que transitamos tanto la ciudad como las autopistas estamos informados y manejan nuestra vida tal vez un conflicto que nada tiene que ver con el libre tránsito, que es un derecho constitucional. Si les parece, vamos a hablar un poco de la situación procesal y todas las multas que existieron en el año 2014. En la ciudad de Buenos Aires yo tengo la impresión de que la mayoría de las veces se entorpece y se dificulta el transporte público cuando se hace un piquete, porque se hace sobre avenidas, en las avenidas circulan colectivos, bueno, y me parece que ahí da mucho para hacerse en términos de la intervención de las autoridades policiales y luego de las autoridades policiales cuando se produce el hecho. El problema de los piquetes y los cortes estos es que no solo impacta en ese lugar, sino que un sistema como es el tránsito en las ciudades, que en general está muy al límite, esto se va esparciendo y tú tienes un corte en la 9 de Julio, en el Obelisco, que te termina impactando en el Bajo. Y el costo a la gente afectada por el corto es muchísimo más de lo que uno diría la cuenta de esos que están circulando, por ejemplo, en la 9 de Julio o en Corrientes. ¿Y los cortes generan pérdidas económicas, más allá de lo emocional de la gente que sufre los cortes generalmente semanalmente? Cualquier porteño que camina en la calle siempre se topa por lo menos con un piquete a la semana. Perder tiempo es perder plata para la sociedad. En casos que tenemos dificultades en identificar a las personas, que eso es una tarea que hace la fuerza de seguridad. Las fuerzas de seguridad tienen la obligación de intervenir cuando alguien está desarrollando una conducta prohibida. Le decimos que los identifiquen, que los hagan cesar en la contravención y que luego los remitan a la Fiscalía. Normalmente esta situación no se da siempre así. Es decir, no siempre se los remite a la Fiscalía, no siempre se los identifica. A veces se entablan procesos de negociación para sacarlos de la vía pública y eso termina con que después nos mandan los informes a la Fiscalía y, lógicamente, si nosotros sin los elementos que nos vienen de la autoridad policial no podemos desarrollar la tarea de investigación. Es decir, nosotros intervenimos después de que se cometió el hecho.
una sociedad pierde tiempo cuando se incrementa la congestión. En estos casos, diríamos, innecesariamente, en cuanto que hay un factor externo que podría, esos 50, 60, 100 personas que cortan y afectan quizás a 200.000, hacerlo de otra forma, totalmente distinta. A su vez, aparte de la pérdida de plata, lo que tenés también es que la mamá no llegó al colegio a buscar al hijo, que el trabajador no llegó al trabajo y perdió el presentismo, o tenía que abrir su kiosco o su negocio, la ambulancia que quedó en el tránsito y no llegó al momento necesario. Muchas son las derivaciones de un costo que tiene económico, emocional o cosas importantes como una ambulancia atascada en un piquete. Sancionamos a las personas, porque los que cometen la obstrucción son las personas que la cometen. Así que nosotros siempre necesitamos de la identificación de esas personas para poder continuar con la acción judicial y poder sancionarlos. No se sanciona a organizaciones. Ahí nosotros necesitamos mucho de la colaboración policial. Es decir, es importantísima la actividad preventiva de la policía, la actividad disuasoria también, porque tienen obligación de intervenir, de dejar carriles para que pueda circular el tránsito vehicular. Y cuando se produce un delito, cuando es el delito del 194 del Código Penal, intervenir, porque esa norma es mucho más gravosa que la contravención. Intervenir, dar intervención a los juzgados nacionales para que ellos puedan perseguir estas conductas. El precio de la protesta lo pagamos entre todos: tiempo, salud, dinero y un montón de otras cosas que todos sufrimos diariamente a través de los más de 500 cortes anuales que sufre la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Nacho. De nada.